características, signos y síntomas que puede presentar, ¿verdad? Entre ellos habíamos también citado lo que se ocurre cuando tenemos una litiasis en el colédoco y lo que genera la obstrucción del colédoco, ¿verdad? Bueno, para eso teníamos que entender qué era la bilis y cómo se componía la bilis. ¿Qué era la bilis? ¿Quién produce la bilis? El hígado, ¿verdad? ¿Y qué es ese líquido? Es un emulsionante, ¿verdad? Ayuda a la digestión de las grasas, de los alimentos grasos. Muy bien. ¿Dónde se almacena? En la vesícula, ¿verdad? Si una persona llega a tener entonces una patología o un trastorno donde la vesícula no consigue evacuar la bilis se concentra, se condensa y forma litiasis, forma litos, piedras, que se llaman litiasis vesicular, o su nombre médico, término médico, colelitiasis. Su término médico es colelitiasis. ¿Es una patología de abdomen agudo quirúrgico urgente? No. Claro que el cólico biliar, la litiasis biliar, una vez que da síntomas se opera, pero no es de urgencia. Se agenda, se ve una fecha para programar su cirugía. Bueno, ahora, esa piedra cuando migra y sale de la vesícula y va hacia lo que sería la vía biliar, puede generar aquí, como en el ejemplo acá, del colédoco, la obstrucción de ese conducto, lo que genera una éstasis, será un paro total del flujo biliar o bilio entérico, de la bilis hasta el intestino delgado, y lo que genera que haya un aumento de esa sustancia que va a empezar por vía retrógrada a pasar al sistema circulatorio, ¿verdad? Que es la bilirrubina directa, ¿verdad? Entonces le va a dar ese color verdoso o amarillo verdoso al paciente, le da esa ictericia, ¿verdad? Que se ve en esta imagen aquí. Cuando tengamos un cuadro de obstrucción del colédoco, entonces el paciente va a tener una coloración amarillenta de la piel y de las fosas, ¿verdad? Por el impedimento de la bilirrubina directa. Vamos a tener en la orina cambios de color para una pigmentación más oscura. Acuérdense que la bilirrubina directa, acá dice directa, es la que se eleva, y sabemos que ya había explicado en la clase anterior que la bilirrubina directa es llamada bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada es una bilirrubina hidrosoluble, que quiere decir que puede ser dializable, puede pasar por el proceso de filtración glomerular y pasar en la orina y dar ese pigmento oscuro a la orina. A eso se llama coluria. Bueno, como la bilirrubina también no pasa del colédoco al intestino, también sucede que la bilirrubina, al no pasar al intestino, entonces no es metabolizada por la flora bacteriana, no es degradada, entonces no vamos a tener esa famosa estercobilina, que es lo que le da color a las heces. ¿Está bien? Nuestras heces son coloreadas gracias a esa estercobilina, producto de la degradación de la bilirrubina directa. ¿Ok? Sí, esta bilirrubina, con una obstrucción del colédoco, entonces como no pasa acá, no existe esta estercobilina, entonces las heces quedan blancas, blanquecinas. ¿Ok? Otro detalle importante que en el intestino también se produce el urobilinógeno y la urobilina. El urobilinógeno es reabsorbido y es eliminado por la filtración glomerular en la orina. Pero como no pasa la bilirrubina acá en el intestino, entonces no se produce el urobilinógeno y no va a haber urobilina. ¿Qué quiere decir eso? Que si pedimos un análisis de orina, análisis de sangre y de orina, veremos que en la orina no va a haber urobilinógeno ni urobilina. Hay ausencia de urobilinógeno. Eso nos ayuda a sospechar de una ictericia obstructiva. ¿Se acuerdan cómo se clasificaban las ictericias? ¿Cómo se clasificaba la ictericia según Ducy? Prehepática, ¿verdad? Prehepática es cualquier trastorno que tiene un aumento exagerado de la bilirrubina indirecta, que sea a consecuencia de una esplenomegalia o una alteración en la formación de los hematíes, como una ferocitosis. ¿Está bien?
que es una malformación de los vasos, de los maquilles. En este caso estamos hablando de las células sanguíneas. Eso hace que las células se mueran y se degraden mucho más rápido de lo que el hígado puede metabolizar. Eso no significa que el hígado está enfermo. Aquí el problema no es del hígado, sin embargo, es que hay un aumento exagerado de la destrucción de glóbulos rojos, con un aumento excesivo de bilirrubina no conjugada, sino indirecta, y el hígado no consigue metabolizarse. Por eso la persona puede tener una pigmentación más en la piel sin que tenga cambios de coloración en la orina. Voy a hablar en un idioma más lento. Síganme la sesión. Si yo tengo una ictericia, vamos a poner que aquí está el vaso, aquí arriba el hígado y aquí la vía biliar. Aquí es prehepático y hepático y aquí es posthepático. Si el problema está en el vaso o en la formación de las células, entonces vamos a tener un aumento de la bilirrubina indirecta. ¿Quedó? Bueno, la indirecta da ictericia, da. Pero el hígado va a metabolizar tarde o temprano, va a convertirlo en directa, la directa va a pasar al intestino, entonces las heces van a seguir teniendo color. Va a existir la urina y el urobilinógeno. Entonces también en la orina, si pedimos análisis de orina, ¿cómo va a estar la orina? Con urobilinógeno. ¿Va a haber urobilinógeno? Sí, más de lo que había antes. ¿Se entiende? Las heces van a estar incluso más pigmentadas. Si el problema es prehepático. Estamos hablando del problema antes del hígado. Ahora, si el problema es en el hígado, sin que tenga un problema de vaso, sin que tenga un problema aquí en el coledo, solo el hígado. Por ejemplo, en los jóvenes, por eso es importante la edad, generalmente de los 30, 20, 30 años, se suele ver más cuadros de inflamaciones, infecciones virales, hepatitis. Entonces, en esos pacientes hay un problema a nivel de los hepatocitos, que ellos no logran metabolizar toda esa bilirrubina, o hay un problema canalicular a nivel de sus conductos intrahepáticos. Entonces, ese paciente con un trastorno hepático, puede ser hepatitis vírica, o puede ser un trauma hepático, o un absceso hepático, o incluso una neoplasia en el hígado, que va a generar una producción de una degradación de la bilirrubina más lenta, lo que genera aumento de la bilirrubina indirecta, y si hay obstrucción canalicular, también de la directa. ¿Qué va a pasar? El paciente va a tener todavía coloración de las heces, sí, pigmentación normal de las heces. Ok. El urobilinógeno y la urina se va a producir, también se va a producir, vamos a tener urobilinógeno. ¿Está bien? Pero laboratorialmente la elevación de la bilirrubina va a ser mixta, tanto directa como indirecta. Y en el posthepático, cuando el problema es en el colédoco, ahí el vaso produce bilirrubina indirecta, va al hígado, el hígado consigue metabolizar normalmente, pero llegando acá en la vesícula y en el colédoco no logran pasar. Entonces, aquí tendremos elevación de la bilirrubina y, en este caso, indirecta, que es la conjugada, que es la hidrosoluble. Va a haber aumento en la orina de bilirrubina directa. ¿Por qué la bilirrubina es hidrosoluble? Pero va a haber ausencia de urobilinógeno y urobilina. ¿Por qué? Porque para que exista urobilinógeno y urobilina en la orina, tiene que ser reabsorbida en el intestino. No existe urobilinógeno si es que no pasa la bilis por el coledo. Si no pasa el intestino, entonces no va a existir urobilinógeno. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando llega un paciente y ustedes están en duda, porque el historial, la historia clínica es confusa, el paciente no se explica bien, o ustedes tuvieron una información defectuosa, ¿verdad? Por falta de comunicación, el laboratorio es otro método que ayuda a hacer el diagnóstico diferencial entre prehepática, la posthepática y la hepática. ¿Se entiende? En la prehepática, elevación de bilirrubina indirecta. ¿Cómo va a estar la orina? ¿Va a haber bilirrubina?
No. Pero va a haber urobilinógeno. En mayor aumento incluso. Cuando el problema es post-hepático, ¿qué va a haber? ¿Aumento de la bilirrubina? Post-hepático. Directa. ¿Cómo va a estar el urobilinógeno en la orina? No va a haber ausente. Pero en la hepática va a ser bilirrubina directa e indirecta. Es mixta la elevación. ¿Y cómo va a estar el urobilinógeno? Normal o aumentado en la orina. ¿Ok? No se olviden de eso. Ese es el diagnóstico entre prehepática, hepática y post-hepática en el laboratorio. ¿Está bien? Bueno, avanzamos. La triada del síndrome colesiano también ya quedó claro: ictericia, coluria y apoyo. Bueno, en la litiasis, como dijimos, el 90% de los casos es la litiasis la causa de la ictericia obstructiva, pero acuérdense que hay varias causas que pueden generar una obstrucción del colédoco. Si vamos a clasificar las causas post-hepáticas, pueden clasificarse así como en el apéndice. ¿Se acuerdan cuáles eran las causas que pueden llevar a una apendicitis? Había causas luminales, parietales y extraparietales. Lo mismo acá en el colédoco hay causas post-hepáticas luminales, parietales y extraparietales. Por ejemplo, en el caso de las causas luminales, ¿cuál es la principal causa? La litiasis. Pero también puede existir allí prótesis de un stent que se puso por endoscopía, por ejemplo, se dejó un stent que está allí para mantener dilatado, pero a veces cae, muda de ángulo y obstruye. Esa es una prótesis que colocó un médico. También puede ser parásito, ascaris, puede migrar hacia allá por el tubo digestivo, entrar muy adelante, literalmente con el dedo y crecer allá. ¿Está bien? Podemos tener también causas parietales, por ejemplo, estenosis por inflamaciones crónicas del colédoco. El colédoco se inflama y a veces el paciente no va al hospital y por algún motivo su cuerpo consigue mantener eso de forma controlada. Entonces, ¿qué hace el colédoco? Se estenosa. La estenosis puede ser grave el conducto colédoco. Puede ser benigno, por una inflamación, ¿verdad? O puede ser a consecuencia de neoplasias, la segunda causa parietal, neoplasias. ¿Está bien? Causas extraparietales. Tenemos la puloma de la cabeza de páncreas o un cáncer de páncreas. Pueden comprimir el colédoco. O en el caso del sexo masculino también es más frecuente allí tumores de órganos vecinos como un cáncer gástrico o un cáncer del duodeno que puede comprimir también el colédoco, ¿sí? O un tumor hepático que también puede comprimir la vía biliar, o incluso un tumor de la vesícula que puede comprimir el colédoco. Entonces hay causas post-hepáticas luminales, parietales y extraparietales. ¿Ok? Bueno, pasamos a esto. Y habíamos dicho también que el principal método de diagnóstico, el primer método de diagnóstico que vamos a solicitar siempre va a ser una ecografía. Nunca se olviden eso, es el método de diagnóstico de primera elección. Pero tiene sus limitaciones. Entonces vamos a depender de otros métodos más específicos, como en este caso, cuando se quiere identificar una litiasis del colédoco, caso no se vea en la ecografía, es la colangioresonancia magnética. Ya les dije que eso es tema de examen. Anotaron eso porque va a caer en la prueba, sea caso clínico o sea de forma directa, así como yo les pregunto ahora. Bueno, después, si se confirma la litiasis en el colédoco, el otro método de elección, en este caso para el diagnóstico y terapéutica, es la CPR, colangiopancreatografía retrógrada endoscopia. ¿Está bien? Que se hace por una fibroesófago gastroduodenoscopía, que es una endoscopía que se mete por la boca. ¿Ok? Bueno, ya habíamos explicado el tratamiento. El tratamiento de una coledocolitiasis era la extracción del colédoco por CEPRE más una esfenterotomía. Es también abreviado acá. Caso no se logre retirar la litiasis o el cálculo del colédoco, el médico se ve obligado a dejar como un protocolo para evitar que el paciente tenga una sepsis o una colangitis aguda, drenajes. Y el principal drenaje que solemos utilizar, el más conocido aquí a nivel global, es el drenaje en T de Kerr. Tiene formato de T, una T mayúscula. Acá está curvado, no aparece una J, pero este es largo.
¿Está bien? Es un T mayúscula de un material pareciéndose a la goma del caucho, una borrachilla de Schlinger. ¿Ok? Ese es. Y tiene milímetros. Hay desde 4, 6 milímetros hasta 10 milímetros. Va creciendo de acuerdo al tamaño del colédoco. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de este drenaje? Colocarse aquí dentro del colédoco, se coloca aquí dentro, y si ella no se sacó la piedra, la bilis va a salir por el dreno a través del abdomen afuera. Porque si no se hace eso, ¿qué se puede suceder? Una peritonitis biliar. Una peritonitis biliar. ¿Cómo se llamaba eso? Los términos médicos se usan mucho en medicina. Si van a hacer cirugía, se va a usar mucho el término médico. ¿Está bien? Y si ustedes van a referir a otros médicos, quizás tienen que saber el término médico del centro. ¿Verdad? Es coleperitoneo. Coleperitoneo es peritonitis biliar. ¿Está bien? No se olviden de eso. O a veces la bilis no se esparce por todo el abdomen, se localiza próximo a la vesícula y es encapsulado allí por fibrosis, por fibrina, y se forma una colección de bilis. A eso se le llama bilioma. ¿Qué es bilioma? Una colección de bilis localizada. No es esparcida en todo el abdomen como el coleperitoneo, que sí genera una peritonitis. En el caso del bilioma es bilis también, pero es estéril y está encapsulado, está por fibrina, está cubierto y no está diseminado o difuso en toda la cavidad. ¿Está bien? Es localizado y circunscrito. Bueno, avancemos. Habíamos dejado hasta aquí, ¿verdad? Y después, hoy vamos a hablar ya de lo que sería la complicación de la colelitiasis, que era esto, la colecistitis aguda, cuando un cálculo o una litiasis se queda inflamado en el bacinete o aquí en el conducto cístico. Cuando ocurre eso, la vesícula tiene mucus, produce mucus, sigue también la producción de bilis, sigue almacenado ahí, eso va generando gas, se va distendiendo y la vesícula se distiende. ¿Qué genera la distensión? ¿Se acuerdan? El mismo proceso de apéndice. Además del dolor, los vasos sanguíneos, que son así como una red de vasos sanguíneos alrededor de la vesícula, cuando se distienden, la presión es tanta que colapsan el sistema vascular. Y eso genera isquemia, lo que genera necrosis. Si eso no se resuelve, la vesícula se inflama, puede llegarse a necrosar y perforarse. Entonces la vesícula, la colelitiasis puede generar inflamación, que es lo que vamos a ver hoy, colecistitis aguda. Puede producir allí una fístula pillodigestiva cuando se une a otro órgano y forma un trayecto, o puede perforarse en la cavidad y ocasionar la peritonitis biliar, que es una de las complicaciones más graves de la colelitiasis. Bueno, ¿cómo se caracteriza la colecistitis aguda? Por dolor. ¿Dónde? En el hipocondrio derecho. Sería en este caso en el cuadrante superior del lado derecho, de borde costal. Dolor que puede irradiar a la región escapular, lado derecho, incluso hacia el hombro del lado derecho. Es un dolor que también está relacionado a la ingesta de alimentos colecistoquiléticos. ¿Está bien? Aparte de eso, el paciente puede llegar a tener fiebre, que puede llegar a 38 grados, ¿sí? Con o sin escalofríos, sin temblores. Elevación de glóbulos blancos, a partir de 10.000 para arriba, elevación de glóbulos blancos, con neutrofilia. Signo de Murphy. El signo de Murphy en la clase pasada ya explicamos, también ya en otros días también ya hemos hablado de este signo de Murphy. Y vuelvo a repetir, Murphy es aquel corte súbito o brusco de la inspiración profunda generada por el dolor a la contracción en el hipocondrio derecho. O sea, vamos a llegar al paciente que ya está con dolor, vamos a palpar aquí en el hipocondrio derecho. Ese dolor el paciente va a sentir ahí, va a cortar la inspiración profunda. Se hace así, se le pide al paciente que respire mientras el médico está comprimiendo aquí y el paciente va a inspirar, no va a lograr completar la inspiración profunda porque va a haber un corte brusco. El corte ocurre por el contacto de la vesícula inflamada con la pared, con el peritoneo parietal de la pared anterior del abdomen, que ustedes están empujando hacia atrás. ¿Está bien? Eso es el signo de Murphy. Se puede hacer con la mano, ¿verdad? O con el ecógrafo. También hay Murphy ecográfico. Bueno, generalmente la colecistitis aguda, más del 95%
95, aquí dice 98, pero el 95% de las colecistitis agudas son litiásicas, por litiasis, aunque ocurre, a veces viene paciente con dolor de hipocondriasis, con fiebre, y te hacen la ecografía y no hay fiebre. Entonces queda en la duda, ¿será que es una UCI? ¿Será que es una hepatitis? ¿Será que otro? Y ¡pam! De nuevo, nada. No hay nada que explique ese dolor hipocondriasis, ¿verdad? Pero a veces se ve una vesícula inflamada sin litiasis, a eso se llama colecistitis aguda alitiásica, ausencia de litiasis. Y eso ocurre en personas que están en estado crítico. ¿Quiénes son esos pacientes que están en estado crítico? Son aquellos pacientes que están en terapia, con traumatizados, con trauma principal apoyado, que están en UTI, o que fueron sometidos a peritonitis, por ejemplo, con una apendicitis, tuvieron complicaciones y como consecuencia acabaron teniendo una inflamación de su vesícula, pero es alitiásica. Quiere decir que se puede tratar con antibióticos, antiinflamatorios, y va a disminuir, se puede resolver sin cirugía. ¿Está bien? Ocurre mucho eso. Yo ya llegué a operar pacientes sin litiasis en la vesícula, ya llegué, pero hay casos estrictos donde el paciente tiene a repetición inflamaciones crónicas de la vesícula y por más que no tenga litiasis, el paciente no consigue tener un buen estilo de vida por los dolores, entonces se hace una cirugía, él se opera. En esos casos sacamos la vesícula. Pero si es un caso único, aislado, primera opción es no operar, tratamiento médico, y puede ser que nunca más tenga el paciente ese dolor. ¿Ok? Ahora, si vuelve a tener un segundo episodio o un tercer episodio, ya es indicación quirúrgica. ¿Ok? Bueno, entonces, 95% son litiásicas, 5% son antilitiásicas. No se olviden de eso. Generalmente ocurre más en el sexo femenino a partir de los 40 años para adelante, la cuarta década de la vida. Más en pacientes que son rellenaditas, más en pacientes obesos y en edad fértil. Cuanto mayor el número de gestaciones que tuvo esa paciente, mayor es la probabilidad que tenga litiasis. O aumenta más, o triplica su riesgo de tener litiasis. ¿Está bien? No se olviden de eso. Bueno, entonces, el mecanismo principal, la obstrucción del conducto cístico por una litiasis. Y eso va a generar dolor en el hipocondrio derecho. Acá vemos el signo de Murphy, que es la detención de la inspiración al dolor provocado durante la palpación en el hipocondrio derecho, en el borde subcostal. También se llama punto cístico, se le llama a eso. Puede estar acompañado de fiebre o que puede ser con o sin escalofríos y vómitos que puede ser en varias oportunidades. En este caso, de contenido bilioso. ¿Bien? Amarillo verdoso es la característica. Bueno, vamos a tener presencia de bacterias que generalmente son gram positivos y gram negativos. Puede crecer también anaeróbicos dentro de la vesícula, principalmente cuadros de colecistitis aguda eczematosa, también llamada bacteria que es ocurre mucho este tipo de colecistitis. Es que son pacientes generalmente de 60 años del sexo femenino, más a partir de esa edad, 50 también puede ser, pero ocurre más en años que tuvieron cuadros de colecistitis a repetición. Esas personas que digo, no se van al médico, por más que tengan un dolor y se automedican, su cuerpo consigue a veces detener el proceso infeccioso, ¿verdad? Se curan, pero después vuelven a inflamarse, vuelven a curarse, vuelven a inflamarse, y llega a un punto que la vesícula queda escleroatrófica, se atrofia y queda con sus paredes engrosadas. ¿Qué pasa? Ahí adentro empiezan a crecer bacterias con predominio de anaeróbicos. Entonces, ese tipo de colecistitis eczematosa producen gases a expensas de bacterias anaeróbicas. A eso se le llama neumobilia. ¿Qué es neumobilia? Aire dentro de la vesícula. Esta imagen acá. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Esta fístula entre la vesícula y el duodeno, por ejemplo. ¿Qué hay dentro del intestino y del estómago y del intestino? Gases. Cuando existe, por ejemplo, una comunicación entre la vesícula y el intestino o el tubo digestivo, a veces puede ser con el estómago, aquí en esta imagen es duodeno, pero también puede ser el colon transverso.
de la víscera pasan a entrar en la vesícula. Cuando se hace una radiografía se puede ver el signo de la neumofilia. Neumofilia. Entonces ve el policitis aguda episematosa en 25 a 30% o en fístulas digestivas. Siempre se ve en fístulas digestivas. Neumofilia. Hay una triada que se llama triada de Rigler, si quieren anotar. Rigler, donde vamos a tener lo siguiente. A, es una triada radiológica. Rigler o Rigler. Rigler, parece esas patatas de Rigler. Bueno, Rigler o Rigler. Rigler, perdón. T, la verdad era un T, yo dije mal. Perdón, era un T, no era un T. Trigler o Rigler, es lo mismo. ¿Ok? ¿Ya está? A, es una triada radiológica. ¿Qué vamos a tener? Neumofilia. ¿Qué va a pasar? Miren, si la piedra que pasó de la vesícula, a veces las piedras tienen tamaño de 3 a 4 centímetros, logra pasar a través de la fístula en el intestino. Ustedes saben que el intestino va disminuyendo, el intestino delgado va disminuyendo de calibre. Generalmente en el duodeno tenemos de 35 a 30 milímetros de circunferencia, que sería 3 centímetros y medio de circunferencia. Va disminuyendo hasta llegar a una unión iliocecal, hasta el ciego, y llega hasta 20 milímetros de circunferencia, de 2 centímetros de circunferencia. Si la litiasis tiene más que 2 centímetros y medio, puede quedar obstruido. Entonces, la radiografía, el otro signo es litiasis intestinal, dentro del intestino. O en la ciliaca derecha, que sería donde está el ilion con el cielo, la unión iliocecal. Repito, triada de Rigler o Rigler es aerobilia, litiasis intestinal. ¿Y qué va a generar esa litiasis cuando obstruye, cuando queda encravado? Obstrucción intestinal. ¿Cómo se ve la obstrucción intestinal en radiografía? Niveles hidroaéreos. También hidratación, pero niveles hidroaéreos. Si ustedes ven niveles hidroaéreos, la litiasis y más la neumofilia, tenemos la triada de Rigler. ¿Qué significa? Que tenemos un paciente con fístula digestiva. Fístula digestiva. Fístula. Sí, la obstrucción por litiasis, o también conocido como iliobiliar, se llama síndrome de Bowditch. ¿Quedó? Biliodigestiva. O su otro término médico, colecistoentéricas. Colecistoentéricas. Puede ser con estómago, colecisto gástrica. Puede ser con el colon, colecisto colónica. O con el duodeno específicamente, colecisto, como en este caso, duodeno. Ese va a ser tema de examen, pero les voy a dar en otra clase. No nos apuremos tanto. Bueno, avance. Estamos en la colecitis aguda. Bueno, interrupción abrupta de la inspiración a la palpación profunda del hipocondrio derecho se le conoce como signo de Murphy. Y es un dolor que persiste por más de 6 horas y de característica constante, continuo, con crisis de dolor sobreagregado y no desaparece. ¿Bien? Es un dolor que a pesar de medicar con antiespasmódico y con analgésicos puede disminuir, pero no desaparecer. Entonces, el efecto del medicamento pasa y el dolor persiste. ¿Ok? No se olviden de eso. Puede tener ictericia, a veces puede llegar a tener una leve ictericia. Bueno, dolor en hipocondrio derecho de carácter constante, generalmente el efecto colecistoquinéticos acompañado de náuseas y vómitos. Puede tener fiebre, generalmente 38 grados, con sin escalofríos, el famoso signo de Murphy y leucocitosis con glóbulos blancos aumentados. Aunque ese
el cuadro típico de colecistitis. Recordar que existen síntomas atípicos. ¿Quiénes son esos pacientes? Añosos, de 60 años para adelante, pacientes que son especiales, por ejemplo, que tienen trauma de columna, los que son tetraplégicos, los pacientes que son inmunosuprimidos, pacientes con diabetes, ¿está bien? Son pacientes que no tienen toda la sintomatología. A veces algunos no sienten dolor, pero están con colecistitis. Algunos no tienen fiebre, solo dolor, pero están con colecistitis. No necesariamente tengo que tener todos esos signos para decir colecistitis. ¿Ok? No se olviden de eso. Así como habíamos hablado de obstrucción intestinal. Un paciente no necesita tener detención de feces, dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas con todo junto para decir que es una obstrucción. Basta uno o dos, ya es indicación de obstrucción. Bueno, laboratorialmente entonces, glóbulos blancos por arriba de 10.000, vamos a tener un aumento ligero de la bilirrubina, ¿sí? Y transaminasas hepáticas y de la fosfatasa alcalina. PCR aumentado, lo que indica ya un proceso infeccioso, ¿sí? Siempre va a estar aumentado. La ecografía va a ser el primer método de diagnóstico de elección para colecistitis. ¿Por qué? La ecografía va a ser que nos va a mostrar el tamaño de la pared de la vesícula, está engrosada, va a mostrarnos si la vesícula está distendida, va a mostrarnos si existe una litiasis intrapada en bacinete, o incluso si hay allí una inflamación pericólica alrededor de la vesícula. Pero, en el caso que la ecografía sea dudosa, el método gold estándar para salir de duda va a ser la centellografía ecográfica. En este caso, centellografía biliar. Centellografía biliar. Bueno, signos ecográficos, aumento del grosor de la pared, mayor a, o sea, el que esté ya de 4 milímetros ya significa que está inflamado. 4 para arriba ya está inflamado. El valor normal del grosor de la pared de la vesícula es hasta 3,5. Mayor a eso, sería 4 ya, es inflamación. Edema. Diámetro transverso mayor a 4 centímetros. Diámetro longitudinal desde el fondo hasta el cuello de la vesícula, se llama hidropsia, mayor a 8 centímetros. Cálculo impactado en el infundíbulo o en el bacinete. Y el signo ecográfico de Murphy, que hace el ecógrafo. Él va a indicar eso en su informe ecográfico, ¿verdad? ¿Y qué hace el ecografista? Va a poner el diagnóstico sugerente de colecistitis aguda litiásica. Sugerente, nunca va a afirmar con certeza el ecografista que es una colecistitis. ¿Ok? Bueno, ahí se ve. Ven la vesícula en blanco, un círculo, ¿verdad? Y alrededor una sombra oscura. ¿Qué es eso? Edema perivesicular. Cálculo con sombra acústica, en el caso de valor biliar. La pared está engrosada, miren cómo se ve bien la pared, está engrosada. Acá también se ve bien engrosada, la litiasis acá. Y teníamos los criterios de Tokio. En la clase pasada les dije que íbamos a hablar sobre criterios de Tokio. Hay para colecistitis criterios de Tokio para diagnóstico, donde se utiliza métodos clínicos, laboratoriales e imágenes, formando al ABC para diagnosticar una colecistitis. Y también tenemos los criterios de Tokio para diagnóstico de gravedad, o sea, para saber si es una colecistitis aguda leve, o moderado, o un paciente crítico grave que no va a dar para operar. ¿Ok? Eso quien creó es la escala de Tokio. Entonces, ¿qué parámetros utiliza para el diagnóstico? Vamos a separar. Diagnóstico primero. Vamos a ver que si es leve, para diagnosticar colecistitis basta tener un criterio de clínico, en este caso, con signos de inflamación local, como el signo de Murphy, dolor o defensa del hipocondrio derecho, puede ser masa, también masa palpable del hipocondrio derecho. Esos son signos de inflamación local. Después tenemos los signos de inflamación sistémica, sea laboratorial o signo clínico, como fiebre mayor a 38 grados, o leucocitosis mayor a 10.000, o PCR elevado. Esos son signos de inflamación sistémica. La fiebre es una manifestación sistémica. PCR, los glóbulos blancos elevados también son sistémicos. Y después tenemos los signos ecográficos. Tenemos la ecografía que informa engrosamiento de la pared,
mayor a 4 milímetros, ancho mayor a 4 centímetros, largo mayor a 8 centímetros, cálculo llamado bacinete y líquido perivesicular. ¿Ok? Bueno, es un olor raro. Están comiendo en clase. Gente no come en clase. Bueno, no sé si acá también es prohibido, pero en otras facultades es prohibido comer durante el horario de clase. Entonces eso no tengo problema, coman afuera o acá. Pero en horario de clase coman afuera. Bueno, continuamos. Yo pensé que fue un gas, soltaron el. Bueno, sí, ya, creo que hay prohibido luego comer acá. Yo no les digo nada, pero en la facultad es prohibido que la gente esté comiendo. Se les invita por diabetes a salir acá. Yo no voy a hacer eso hoy con ustedes, pero creo que la próxima tiene que mover a la clase. Bueno, para hacer el diagnóstico definitivo vas a tener, por ejemplo, una masa palpable, más fiebre y un signo ecográfico de inflamación o edema de pared o aumento del diámetro del ancho, ya es explicación de colecitis. Ese diagnóstico definitivo. Pero a veces te falta la ecografía. Muchas veces ustedes no van a tener ecografista en el día que ustedes están de plano. No hay ecografista. Lo que pasa siempre conmigo es que mi ecografista solo está hasta el mediodía. Después ya no hay ecografía. Viene el paciente de noche, solo tengo laboratorio y yo, el examen físico y el examen clínico, ¿verdad? Y a veces tenemos signo de Murphy, dolor, hipocondrio, fiebre, lóbulo blanco elevado, pero falta la ecografía. Entonces yo tengo un diagnóstico de sosupecho. ¿Está bien? Ya es intención de internación, ya puedo internar. Ya puedo internar suficiente y hacer la ecografía mañana. ¿Ok? No se olviden de eso. Bueno, esto es para hacer el diagnóstico. Luego tenemos cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico: signos de inflamación local, sistémica y signos ecográficos. Sería clínico, laboratorial e imaginológico. Después tenemos los criterios de Tokio para gravedad. ¿Cómo clasifica la colecitis Tokio? En leve, grado 1, moderado, grado 2 y 3, grado 3, grave. ¿Cuándo va a ser grave? ¿Cuándo va a ser grado 3? La colecitis, según Tokio, tiene que tener falla orgánica, sea una falla del sistema nervioso, de la constitución de conciencia, una falla hepática, una falla del sistema renal, como oliguria, anuria o creatinina aumentada, una insuficiencia respiratoria o una falla hemodinámica que requiere de drogas inotrópicos para mantener una buena presión, o una falla hematológica, ¿verdad? O una disminución de plaquetas, por ejemplo, por debajo de 100. Cualquiera que sea la falla orgánica que nos refiere acá a Tokio, si tiene una sola, por ejemplo, falla renal, está bien de conciencia, está bien de su presión, está bien de su frecuencia respiratoria, pero está teniendo una creatinina elevada. ¿Ya es una falla renal? Ya. Entonces, al tener una falla renal, ese paciente con colecitis ya pasa a ser un grado 3, que es grave. Eso es según Tokio. Grave. Grado 3. Disfunción de órganos y sistemas, sea del sistema cardiovascular, en el caso de hipotensión que requiere de drogas inotrópicas como la dopamina o la noradrenalina para subir la presión, falla neurológica con disminución del nivel de conciencia, lo cual pueden evaluar con la escala de Pluma de Glasgow, o una falla respiratoria, se puede medir un saturómetro para monitorizar al paciente, una falla renal, midiendo a través de una sonda vesical, la diuresis, ¿verdad? Si tiene una oliguria, o laboratorial, medir el perfil renal y ver si la creatinina está aumentada mayor que 2. Podemos tener también una falla hepática con elevación de INR y tiemprotrombina, o una falla hematológica con recuento de plaquetas por debajo de 100.000, lo que es peor porque el paciente puede sangrar por todo lado. Entonces, cualquiera de estas fallas ya me clasifica a mi colecitis, que con esto decimos el diagnóstico. Entonces, con estos signos ya tenemos una colecitis aguda grado 3, grave. Ahora, no tiene falla orgánica, ninguna falla orgánica, pero tiene masa palpable en el hipocondrio derecho, síntomas que son de 3 días de evolución y no desaparecen, incluso van empeorando. Leucocitosis mayor que 18.000, ya no es solo glóbulos blancos elevados, ya está encima de 18.000 para arriba. Según algunos artículos, ya dicen que a partir de 15.000 para arriba ya se considera moderado. Y marcada inflamación local, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una colecitis aguda gangrenosa, que sería
Entonces eso es un grado 2 moderado. No deja de ser grave porque es para operar, pero si no tiene falla orgánica, entonces es un grado 2. Pero es cuestión de minutos o horas para llegar a un grado 3. Entonces el médico tiene que actuar rápido. Y grado 1, leve, es cuando no tiene ninguno de los criterios mencionados aquí arriba. No tiene ninguna masa palpable, los síntomas son de 3 días, los glóbulos blancos no están muy elevados, no tiene ninguna falla orgánica, entonces entra en colecitis aguda leve, sin disfunción orgánica o sin ningún criterio del grado 2 o 3. ¿Está bien? Entonces, Tokio, además de hacer el diagnóstico, nos hace el pronóstico, nos ayuda a clasificar por gravedad. Y no solo eso, además de diagnosticar y de dar un pronóstico de gravedad, nos da un protocolo de qué hacer de acuerdo al grado de colecitis que tengamos. Entonces, Tokio creó una forma de tratamiento. Y ahí clasifica. Grado 1, colecistectomía. En este caso, hay que hacer la colecistectomía, ya sea por laparoscopía o la clásica, que es la decisión de Gordon y sacar la vesícula por decisión abierta. Grado 2, ahí ya depende. No es cualquier uno que va a operar una vesícula inflamada. La vesícula que no está inflamada es como un papel, ¿saben el papel cuando se moja? Se deshace fácilmente, ¿verdad? Está seco, un poco resistente, si ustedes mojan, después pierde su dureza. Lo mismo sucede con la vesícula. Cuando se inflama, sus paredes quedan friables. Friables, ¿qué quiere decir? Que si yo pinzo un poco fuerte, brusco, o estoy tratando de separar la vesícula del hígado, puedo perforar la vesícula. Imagínense este escenario. Aquí. Este escenario, miren aquí como ven. Imagínense estas piedras que tienen ahí milímetros. Cientos. Perforó la vesícula. Además de las piedras, va líquido biliar que va a disolver y inflamar el intestino. Va pus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si pasa eso? Tenemos que lavar el abdomen y sacar uno por uno aquellas piedras. Lo que era para hacer una cirugía de 30 minutos a 1 hora, se convierte en cirugía de 4 horas. Créanme que ya me sucedió, ya rompí, ya llegué a suceder eso. Ya tuve que prolongar la cirugía para sacar todas las piedras que se escaparon de la vesícula. Y lavar el abdomen porque había pus. Si no se lava bien, puede dar peritonitis. Sucede eso. Bueno, entonces, acá. Grado 2 depende. Si están en un centro con experiencia, un centro especializado para cirugías de vía biliar, donde haya médicos experientes en cirugía, ya que tengan una cierta experiencia, hacer directamente la colecistectomía, que puede ser abierta o también laparoscopia. Pero si están con una inflamación grave, o sea, ya ustedes se dan cuenta que el paciente está mal y que además de eso ustedes no tienen mucha experiencia con cirugía de vesícula, el hecho de que hayan operado 1 o 5 cirugías de vesícula o 10 cirugías de vesícula y todas fueron vesículas normales, y justo te llega una colecitis aguda, no es la misma imagen que van a encontrar. Es diferente. Si no tienen experiencia o se sienten inseguros, cada médico va a saber si está o no seguro de la cirugía. Entonces, si no se siente seguro, tratamiento médico y agendar o hacer la colecistectomía diferida. ¿Qué quiere decir? Aquí es bien complejo, está resumido. Yo les voy a mostrar con una tabla donde está más completo. Tiene que hacerse antibiótico de amplio espectro, por ejemplo, ciprofloxacina con metronidazol, fluoroquinolona como la ciprofloxacina de 500 miligramos, y metronidazol. Mismo esquema que yo siempre le dije, ciprofloxacina de 400, un frasco cada 12 horas. Metronidazol de 500, un frasco cada 8 horas. Una vez que el paciente internado pasó de 48 horas, vemos que en el laboratorio hubo mejorías clínicas, mejorías laboratoriales. Los glóbulos blancos que estaban 15.000 bajaron para 10.000. El paciente relata, doctor, ya no tengo más dolor. Y el paciente relata que ya tiene hambre, que ya no le duele.
y ya hubo mejoría clínica, ahí el médico puede hacer la colestomía diferida, o sea, hacer la cirugía. Y puede él no hacer, mandar a otro colega que tenga más experiencia y que ese colega haga la cirugía, o él puede arriesgarse después de un tiempo a hacer la cirugía. ¿Ok? Créanme, a veces cuando es inflamado, el epiplomo, así como en el apéndice, está allí, brutado, envolviendo la vesícula, brutado en la pared. A veces cortamos y el epiplomo está allá. A veces el intestino también se va y está haciendo una fístula. Y a veces ustedes quieren separar la vesícula del intestino y ya hay un furillo en el intestino. Además de hacer la colestomía, tienen que reparar esa fístula. Entonces, una cirugía a veces puede ser como una caja de sorpresa. Ustedes entran ya pensando que van a tardar 1 hora y salen una cirugía de 6 horas. Ou seja, se alimente antes de fazer cirurgia. Você não passa por Bueno, después, el grado 3, ahí ya depende. Tenemos dos situaciones. Uno, la inflamación y el otro, la falla orgánica. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar la falla orgánica, ya sea con drogas, inotrópicos, hidratación, antibióticos, diuréticos, corregir el pH del paciente, oxígeno suplementario, incluso intubar si es necesario, pero hay que mantener primero a ese paciente vivo, mejorar su falla orgánica y después tratar la inflamación local. Por ejemplo, para que llegue a un grado 3, ese paciente tiene que tener ya un cuadro de infección, ya de varios días de evolución, para que esté séptico, en mal estado. Para que el paciente tenga falla orgánica, tiene que estar con un CIRS. Si está con un CIRS y una infección, ya es una sepsis. Para que llegue a ese punto y tenga falla orgánica, significa que en la vesícula ya existe pus o ya se perforó y hay una peritonitis. En la peritonitis no tenemos discusión, hay que abrir y lavar. Pues en intubado, se va a terapia intubado, a veces con el abdomen abierto, a veces con el abdomen con una bolsa de una prótesis plástica, bolsa de Bogotá. O en el caso que haya pus y ustedes no van a lograr quitar la vesícula, abrir y poner un dreno dentro de la vesícula para sacar todo ese pus de la vesícula. ¿Cómo se llama ese pus? Empiema vesicular. Empiema es pus. O su nombre, su otro término médico es piocolecisto. ¿Qué es piocolecisto? Pus en la vesícula. No es lo mismo inflamación de la vesícula que pus dentro de la vesícula. Inflamación es colecistitis. Y si dentro de la colecita hay pus, ya es piocolecisto. Pus. O, si se olvidan de ese nombre, empiema vesicular. Que creo que es lo que más van a usar ustedes. Empiema vesicular. Sí, pero yo puedo colocar en el examen. Una de las opciones es colocar ya piocolecisto. Bueno, cuando es así, drenar la vesícula. ¿Cómo se llama el drenaje del colédoco? Yo ya les expliqué en la clase anterior de colédoco. ¿Cómo se llama el drenaje del colédoco? Avisen a sus compañeros que yo ya voy a llamar la lista de aquí a 10 minutos. Hay unas mochilas vacías que apuesto que te están esperando para entrar después del intervalo. Yo voy a llamar la lista antes de... por ahora. João, sorry. Tô devendo. Bueno, entonces, drenaje del colédoco, coledocostomía. Drenaje de la vesícula. ¿Ah? No, ese es de la colecistostomía. Drenaje de la... Acá. Aquí al lado de coloquen paréntesis y coloquen ahí. Colecistostomía. 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 Tostomía. Drenaje del colédoco. Coledocostomía. Más fácil, ¿verdad? Colédoco. Bueno. ¿Vamos a avanzar? ¿O intervalo?
Bueno, voy a llamar la lista